Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y lamentablemente estamos viviendo en un tiempo medio complicado, en un tiempo donde a todo el mundo le da igual todo. Estamos viviendo en el mundo del jorobate. Me ocupo de mí, el resto que se caiga a pedazos no importa. Y la Biblia nos advierte de este tiempo. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos de nuestros hermanos, por mirar lo que sucede, han vuelto a su vida anterior? Pero Dios lo que nos propone en esta tarde es que podamos tener intimidad con Él. Él quiere que sus hijos le adoren. Él está buscando a los adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, sin fijarse en lo que está pasando alrededor, solamente lo miran a Él. Y Dios quiere en esta tarde que podamos comprender que Él nos ama cuando estamos en intimidad. Estar en intimidad con Dios significa que nos despojamos de todo lo nuestro, de nuestras ropas diarias. En una palabra, estar en intimidad con Dios es estar desnudos delante de su presencia. Él nos formó, Él nos conoce, no solamente lo que está afuera y ves vos, sino que Él conoce lo que está adentro y solamente Él puede ver. Él quiere que comencemos a vivir una vida de intimidad. A veces por nuestras cosas cotidianas seguimos cosiendo hojas de higuera y nos cubrimos, pero delante de Dios con nada nos podemos cubrir, porque todo está desnudo delante de su presencia. Todo está expuesto a sus ojos de amor. Adoración es cuando nos encontramos ocupados en Él y con Él. No hay nada que nos pueda distraer en los momentos de adoración, ya sea en nuestra casa o ya sea acá con mi hermano compartiendo ese momento. Porque si yo estoy enfocada en lo que Dios quiere, nada me puede distraer. Porque Él ama ese momento que está conmigo. Hay una vieja canción que dice que estamos bailando con el amado. Y es así verdaderamente. Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos tan abrazados a Él que Él nos hace danzar a su compás, al compás de su corazón. Él nos ama, Él nos desea. Dice la Biblia que Jesús dijo la última noche: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Y Dios sigue diciendo: cuánto deseo estar con mis hijos en intimidad. Cuando alabamos a Dios, estamos enfocados en lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Lo alabamos por su grandeza, por su poder, por su misericordia, por su amor, por su sacrificio, por todo lo que Él hizo y hace por nosotros cada día y por todas las cosas que Él nos da. No solamente las materiales, que muchas veces nos enfocamos más en esas, pero Dios nos provee lo espiritual. Él nos completa, venimos escuchando en esta semana en varias prédicas que hemos oído. Él nos completa, estamos completos en Él. Dios nos ama apasionadamente. Y también parte importante de la adoración es cuando oramos, cuando hablamos con Él. ¿Vieron que a veces los bebés no hablan, balbucean? Y los padres de ese bebé entienden lo que el bebé quiere. Así con nosotros. Muchas veces no sabemos cómo hablar ni qué decir, pero el Espíritu Santo, que nos conoce tanto, interpreta lo que estamos diciendo o anhelando y dice que lo traduce en el cielo. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Cuando estamos en intimidad con Dios, Dios se acerca a nosotros. Él nos toma y nos hace parte de sí mismo y nos cubre con vestidos nuevos, con ropas de poder, de santidad, de amor, de fortaleza, de esperanza. Y quedan de lado las hojas de higuera y a veces miramos esas hojas y decimos: qué tontos que somos, porque me cubro con eso que delante de Dios nada tapa y Dios me da las mejores prendas. Las mejores prendas Él nos coloca. Y vamos a leer la palabra. Juan 12, del 1 al 8.
Y dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle más adelante: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. No siempre el Señor iba a estar con los discípulos. Y esta mujer, en un acto profético, derramó lo que de más valor tenía a los pies del Señor. La mujer rompió el frasco. Y Dios espera que en este tiempo nosotros rompamos nuestra vida, el frasco más valioso que Él nos dio. Nuestra vida es lo de más valor y Él espera que lo podamos romper a sus pies para que se libere el contenido. ¿Cuál es el contenido que está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Dios espera que ese contenido precioso que está dentro de nosotros se libere en el mundo. Y aquellos que tienen que ser alcanzados puedan ser alcanzados. Cuando la gente comience a sentir que hay en nosotros un perfume agradable, que es el perfume de la presencia de Dios, va a comenzar a interesarse por Jesús. Pero para eso tenemos que tener el valor de no estimar nuestra vida preciosa y romperla, quebrarla, para que Él sea glorificado, para que Dios se manifieste, para que el olor del perfume se libere en los ambientes en los cuales estamos, en los cuales convivimos. Y no importa lo que haya a tu alrededor. Vas a decir, como yo digo a veces, ahí enfrente de mi casa hay un culto a dioses paganos. Pero a mí no me importa eso. Y a mi vecina, que es cristiana, le importa menos, casas pegadas. Esta mujer se levanta y pone la música cristiana, música que alaba y adora a Dios a todo volumen. Y todo el barrio se entera, por ejemplo, que a los pies de Jesús ese es el mejor lugar para estar, porque la música suena y sabemos que cuando la música, la presencia de Dios se manifiesta en la alabanza. Y capaz que es ella en su casa y yo en la mía. Y cantamos a los gritos porque sabemos que Dios está haciendo algo en los corazones. Es necesario quebrar nuestra vida, dejar de lado nuestros intereses personales para gastar la vida en el Señor. Hubo un hombre que estuvo dispuesto a todo por el Señor. Él había esperado muchos años que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Y Dios viene un día y le dice: quiero que me des a tu hijo Isaac. Y a Abraham se le habrá caído el mundo a pedazos, porque ¿cómo? Vos me prometiste un hijo, tardaste en dármelo y ahora lo querés de nuevo. ¿Cómo es? Pero ¿saben qué? Abraham fue obediente. Abraham tomó a su hijo Isaac y fue caminando al lugar donde tenía que sacrificarlo. Isaac a todo esto hacía preguntas. Dice: papá, tenemos la leña, tenemos el cuchillito, dice, pero ¿dónde está el cordero? Un niño de aproximadamente entre 6 y 8 años. ¿Dónde está el cordero? Él sabía lo que había que hacer en el sacrificio, porque era enseñado por su papá. Él sabía muy bien, y tenía razón, faltaba el cordero. Y Abraham le dijo, tal vez con su corazón hecho pedazos, Dios proveerá. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando estamos en
presencia de Dios y lo adoramos y nos olvidamos de todas nuestras cosas, Dios provee aquellas cosas que necesitamos. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice: venid y ved qué bueno es Dios. A veces tenemos que ir, tener el valor de ir a donde Dios nos manda. Porque ¿sabes qué? Vos vas a conocer cuán bueno es Dios, cuán proveedor es Dios para nuestras vidas. Abraham tenía claro que al monte de Moriah iba a adorar a Dios, aunque hasta ese momento no estaba entendiendo mucho el plan de Dios, pero él fue obediente y él le tenía temor al Señor. Él no cuestionaba la orden que Dios le había dado. No es como nosotros a veces que decimos: ¿y por qué? Yo no quiero, no lo quiero hacer, no voy a ir. No, a mí que no me pidan nada. ¿Conocen estas cosas? Pero Abraham no. Abraham fue obediente. Él le tenía temor reverente al Señor. No era miedo, porque él sabía que Dios iba a proveer. Y que si aún así tuviera que haber sacrificado a su hijo, Dios iba a proveer para él bendición. Porque Dios bendice cuando hay obediencia. Cuando adoramos a Dios tenemos que saber que vamos a pagar un precio. Si estamos dispuestos a entrar a la presencia de Dios, tenemos que saber que vamos a ser consumidos. Del yo natural no va a quedar nada, porque Dios lo va a consumir todo. Vamos a quedar hechos cenizas ante su presencia. Pero desde ahí, así como Dios resucitó a Lázaro, Dios nos va a resucitar a la vida nueva, a los propósitos eternos que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Él lo va a hacer porque somos obedientes y porque estamos dispuestos a pagar el precio. María estaba dispuesta. Su perfume era un perfume muy caro. Y ella no dudó en quebrar ese frasco y que se libere la fragancia. También cuando ella liberó la fragancia de ese frasco, se produjo algo diferente en la atmósfera. Porque no solamente lo sintió Jesús. Dice que todos los que estaban en la casa sintieron el aroma de ese perfume precioso. Si nosotros estamos dispuestos a romper nuestra vida en la presencia de Dios, que no te quepa duda que vas a ir por la calle y van a decir: ¿qué es lo que hay de diferente en vos? ¿Qué es eso que tenés de especial? Y te van a empezar a decir: yo lo quiero. Una vez estando en la casa de mi suegro vivía acá todavía, y él tenía una hermana, que era así como si estuviera en otra dimensión ella siempre. Porque ella a un momento te hablaba coherencias y de momento empezaba a desvariar. Yo le decía: ¿Paulino está bien su hermana? Y él me decía: no, es así nomás ella. Y un día yo llego a la casa de mi suegro, iba de la iglesia y ella me dice: ¿de dónde venís? De la iglesia, le digo. ¿Por qué? Porque hay algo distinto en vos. Y dice: yo hoy me siento enferma, ora por mí. Oré por ella. Me fui a mi casa y al rato me dice: ¿sabes que me voy re bien de acá? Abrazame, me dice, porque vos tenés algo especial. Y yo la abrazaba y cada vez que ella me veía, así sea en la casa de mi suegro, en la calle o en el mercado donde la cruzaba, ella me decía que la abrazara porque ahí había algo en mí que a ella le hacía bien. Y yo decía: Señor, qué importante es compartir lo que vos nos das. Qué importante es que cuando uno te adora y recibe eso, no se quede en mí, sino que se pueda liberar hacia otros lo que vos nos das. Debemos afectar a otros en donde estamos. Conozco de familias cristianas que por ahí hay uno que viene a la iglesia y el otro no. Y una vez un esposo de mi amiga me contaba que él no venía a la iglesia porque la hermana, o sea, su esposa, tenía cosas que de Cristo no demostraban nada. Y esas cosas te hacen pensar, porque venimos al Señor, estamos en la iglesia, y qué feo cuando el que vive con nosotros dice: de Dios no se ve nada en vos. A mí me dio mucha tristeza. Yo no me quiero
después que no se congregó más. Pero ella en ese momento, no me quiero poner en su lugar, porque habrá sentido tan tremendo que su esposo, su amado, el que dormía con ella, haya dicho eso. Nosotros tenemos que mostrar algo diferente, porque si estamos en la presencia de Dios, recibimos poder. Lo que hizo María fue un acto de amor, que inundó toda la casa donde estaban. Y es más, sigue inundando, porque hoy estamos hablando de ese acto de amor. Sigue presente a través de la historia, porque Jesús, ¿qué hizo? La honró, porque en las Escrituras se menciona su nombre, y en diferentes países y lugares del mundo se menciona su nombre por su acto de amor que ha hecho. Qué importante es que cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, nuestras obras nos sigan, y que sean obras de bienestar para otros, que sean obras de poder para que otros las aprovechen. Y también dice que la adoración produce fruto. En el versículo 7 dice: entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús iba a morir en pocos días más. Y fue María la que lo ungió para ese día, para ese momento tan terrible. Ella decidió quebrar su vida, se liberó el perfume, y el Señor después iba a cumplir la misión para la que había sido enviado, por amor a vos y por amor a mí. La historia de esta mujer nos habla de que debemos dejar legado, debemos dejar obras que nos sigan para que otros aprovechen. Cuando nosotros permanecemos en adoración, vamos a ir a Juan 15. Cuando adoramos al Señor, lo primero que sucede es que permanecemos en Él. En el versículo 4 de Juan dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Necesitamos permanecer en el Señor. Venga la tormenta que venga y la prueba que venga, necesitamos estar firmes en el Señor y permanecer en su amor. El versículo 5 dice que si permanecemos y adoramos a Dios, ¿qué hacemos? Llevamos mucho fruto. Dice: y yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Si somos adoradores que buscan de la presencia, llevamos fruto, llevamos testimonio de lo que sucede en nuestra intimidad con Dios. En el versículo dice que si nosotros permanecemos en el Señor y llevamos frutos, nuestras oraciones son respondidas. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si adoramos al Señor, permanecemos en Él, llevamos mucho fruto, nuestras oraciones son contestadas. No nos falta amor jamás. El versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si adoramos al Señor y somos dependientes de Él, permanecemos en su amor y nunca nos va a faltar el amor de Dios. En el versículo 13 dice que si nosotros somos adoradores, aprendemos a ser generosos e intercesores delante de Dios. Somos desprendidos. Dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Empezamos a ver la necesidad del otro. Empezamos a buscar a aquel que tiene necesidad, no solamente material. Empezamos a buscar a aquellos que por diferentes motivos se alejaron de la casa del Padre. No sabemos nosotros por qué, Dios lo sabe. Y nosotros debemos manifestar el amor de Dios, porque dice que nadie tiene mayor amor que el que ponga la vida por los amigos.
Necesitamos manifestar el amor de Dios, ser generosos e intercesores de aquellos que necesitan. También dice que si permanecemos en adoración y somos obedientes a Dios, Él nos llama a sus amigos. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Cuando estamos en intimidad con Dios, Dios nos empieza a revelar su plan. Dios nos empieza a mostrar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. ¿Y sabes qué? No nos cuesta, porque Dios es tan bueno que queremos ser obedientes. Queremos hacer lo que Él quiere. Queremos hacer y sentir con el corazón de Jesús. En el versículo 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. En la presencia de Dios, cuando permanecemos en adoración, se revelan los propósitos de Dios para nuestra vida. Te va a venir Dios a preguntar, ¿qué tenés en tu mano? ¿Estás dispuesto a quebrar tu vida para mí, que se libere el perfume de mi espíritu? Son respuestas que a veces solamente en la intimidad con Dios vamos a poder contestar, porque no sería ético que vos digas en público una respuesta que Dios espera en la intimidad. Lo que se tiene que ver después es el fruto de tu respuesta y de tu comunión con Dios. Y lo más importante es que cuando permanecemos en la presencia de Dios, buscando esa intimidad, nos podemos amar genuinamente unos a otros, sin rivalidades, sin mezquindades, sin doble ánimo. Dice, esto les mando, que se amen los unos a los otros. Es un tiempo que Dios espera tener intimidad con vos y conmigo. Es un tiempo donde la gente necesita conocer a Jesús. Y si Jesús está en nosotros, su Espíritu Santo está dentro de nuestra vida, hay que empezar a romperla y gastarla para el Señor. Es tiempo de vivir para adorarlo a Él. Que no sea solamente una canción, sino que sea nuestro estilo de vida. Vivir para adorarlo al Señor. Que tu vida y mi vida se consuman para que la gloria de Dios se manifieste en todo lugar al que vayamos. Te invito a inclinar tu rostro en esta tarde y que te puedas poner ahí a cuentas con Dios. Que le digas todo lo que sentís, todo lo que te gusta, todo lo que no te gusta. Que le pidas perdón por aquellas cosas que Él te mandó a hacer y por no entender no las quisiste hacer. Que Dios imparta sobre vos su Espíritu Santo para que todo lo que hagas glorifique a Dios y produzca bendiciones en los que nos rodean.